santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, santo es todopoderoso. ¿Quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Poderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, ¿quién fue, quién es y quién vendrá? La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento, a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos del fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Filipenses 1, del versículo 9 al versículo 11. Buenos días, amados hermanos. A través de esta lectura, que es una oración de Pablo, vemos cómo nuestro Dios, digno y santo, viene a buscar una iglesia pura y sin mancha. Y aquí el versículo 10, para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. Que el Señor nos ayude como iglesia a permanecer fieles hasta el final. La palabra dice que el amor de muchos se va a enfriar, pero muchos no son todos. Así que sigamos perseverando en amor los unos con los otros y que podamos rendirnos delante de la presencia de nuestro Dios. Que sean bendecidos en esta mañana que el Señor nos ha dado. Sus misericordias maravillosas están con nosotros y podemos conectarnos un domingo más, a pesar de que aún no es presencial. Nos gozamos y agradecemos al Señor por esta oportunidad, que puedas ser bendecido en este tiempo con las alabanzas, con la palabra que será entregada y que puedas meditar en tu corazón de la grandeza maravillosa de nuestro Dios. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús.
de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al Jesús. Ahora el pastor Santiago Garrón nos va a compartir el mensaje del día de hoy. Que tengas un corazón dispuesto a recibir esta palabra para que se haga vida en tu espíritu. Buenos días, hermanos y hermanas. Una vez más estamos conectados de esta manera, producto de las circunstancias, pero sí damos gracias a Dios, ya porque nuevamente también podemos tener nuestro culto virtual. El Evangelio de Juan tiene una frase de Jesús extraordinaria. Dice este versículo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Hay una frase muy usada, muy escuchada, recurrida por las personas que dice: todo tiempo pasado fue mejor. Que para algunos es una añoranza, obviamente, de un pasado cercano o lejano que les trae los recuerdos de una mejor vida. Pero también esta frase expresa el descontento por la situación presente que se vive. Quizá en algunos casos expectativas no satisfechas, en otros casos la experiencia actual del sufrimiento, del dolor se hace a veces mucho más intensas, y al pasar el tiempo la gente se transforma en pesimista, se desaniman, y en ese sentido se va enfrentando el día a día no con la mejor, diría yo, satisfacción. Así el futuro para estas personas se transforma en algo demasiado distante, que no se desea, y se renuncia a toda posibilidad, ¿saben?, que permita en cierta medida vivir una mejor vida. El tema que urge precisamente en situaciones como estas es hasta dónde nosotros tenemos la capacidad de vivir con esperanza nuestra vida. Una de las situaciones que ha traído agregada la pandemia, por ejemplo, es el aumento de las enfermedades mentales. Y esto en cierta medida habla del temor y cómo está afectando a la vida de muchas personas, que pierden obviamente toda posibilidad de creer en algo mejor. Los cristianos, nosotros, hermanos y hermanas, no escapamos al desánimo del presente y de vernos afectados por la falta de expectativas hacia la vida, al porvenir. Pero debemos reconocer que la frase "todo tiempo pasado fue mejor" no representa la perspectiva cristiana, no nos representa a nosotros, sino que deberíamos de decir "todo tiempo futuro será mejor". Los cristianos somos llamados a esperar con una perspectiva positiva del futuro, porque según la Biblia, para decirlo de alguna manera, el futuro será mejor que todo tiempo pasado. Pero entre el pasado y el futuro nos encontramos con el presente. Un presente que generalmente nos tiene atados a algunas experiencias de sufrimiento, de dolor, los problemas en síntesis. Una vida que no responde a lo que espera un cristiano o una cristiana, especialmente cuando está comenzando a vivir su vida nueva, su vida cristiana. Porque a veces las dificultades ya se hacen obviamente mucho más notorias, mucho más intensas. Para aprender a vivir la vida cristiana en medio de estas dificultades, debemos mirar a la iglesia del Nuevo Testamento. Aquella iglesia que a veces es llamada la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo. Cómo ellos enfrentaron sus circunstancias y experiencias de dolor y sufrimiento.
Ahí está el testimonio en el Nuevo Testamento, que nos enseña a nosotros también a mejorar nuestra perspectiva de cómo vivir nuestro presente y no quedar anclado en el pasado, sino tener una perspectiva positiva para seguir avanzando en nuestro vivir cristiano. Esta iglesia del Nuevo Testamento vivía en carne propia las palabras de Jesús, ya cuando Jesucristo dice: cuando la mujer da a luz, siente dolor porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz al niño, ni se acuerda de la angustia por la alegría de que haya nacido un hombre en el mundo. También ustedes ahora están tristes, pero yo los volveré a ver y su corazón se alegrará y nadie les arrebatará su alegría. Así, la lectura del Nuevo Testamento abre una perspectiva positiva acerca de los tiempos que nosotros vamos a vivir a partir, obviamente, de la experiencia ya de comunión que tenemos con Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde sacaba la fuerza para vivir esta iglesia que llamamos nosotros la iglesia primitiva, la iglesia del primer siglo? La sacaba de la esperanza. La esperanza, palabra un poco vaciada, empobrecida en nuestros días, ya que lamentablemente existe una renuncia a la experiencia del dolor, a la experiencia del sufrimiento. Como decíamos, no queremos este presente y nos sumamos a la frase muchas veces: todo tiempo pasado fue mejor. Pero si aceptamos la verdad del Evangelio, debemos reconocer que la vida cristiana no está ajena a la experiencia del sufrimiento y el dolor. Y en medio de esto, obviamente surge la esperanza en la vida cristiana como una virtud que debemos nosotros cultivar, que no solo nos ayuda a vivir nuestro presente y a esperar el futuro, sino que nos muestra cómo una de nuestras grandes marcas en la vida cristiana, la concepción de la esperanza, tal como lo decía el apóstol Pablo, cuando él decía: lo más importante es el amor, pero ahí estaba a la par la fe y la esperanza. Y por tanto la esperanza tiene que ser recuperada en los días que nosotros estamos viviendo. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma. La iglesia de Roma, que estaba en medio de la experiencia del dolor, en medio de la experiencia del sufrimiento. Una iglesia quizás como la nuestra. Y les hablaba el apóstol Pablo de la esperanza. Una esperanza que para ellos no era solo una virtud a desarrollar, sino que era una convicción, una certeza, una seguridad que Dios no solo nos está acompañando, no solo les acompañaba en su presente, sino que Dios abría un futuro a partir de las promesas que Él les había dado, que Él nos ha dado a nosotros. Así la esperanza cristiana no es una ilusión, no es una mera credulidad, es una certeza, una seguridad de lo que viene y que ya en el hoy nosotros comenzamos a vivir, a experimentar. Cuando el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Roma, a los romanos en el capítulo 8, a partir del verso 16 al 25, que es lo que voy a estar rescatando en esta mañana, en esta lectura vemos nuestro llamado a vivir en esperanza, en medio de las distintas circunstancias, obviamente, de nuestra vida. El apóstol Pablo le dice a los romanos, y hoy día la palabra de Dios nos refuerza y nos llama a nosotros, ya que somos llamados a vivir en esperanza, porque es reflejo de ser hijos de Dios. Vivir en esperanza porque es reflejo de ser hijos de Dios. Ahí en el verso 16, el apóstol Pablo dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados.
Pues no tengo dudas de que las aflicciones del tiempo presente en nada se compara con la alegría venidera que habrá de revelarse en nosotros. Y agrega el verso 19, porque la creación aguarda con impaciencia la manifestación de los hijos de Dios. Vivir con esperanza. Vivir con esperanza es reflejo de ser un hijo, de ser una hija de Dios. El apóstol Pablo le escribe a los romanos, enfatizando en primer lugar su condición de hijos de Dios. Ustedes son hijos de Dios, que ellos ahora viven por medio del Espíritu Santo. Y sin lugar a dudas, Dios ha obrado a través de Jesucristo, trayéndoles a ellos salvación igual que a nosotros, como también a nosotros. Y por ello nos ha constituido en hijos de Dios, al hacerlo por medio de la fe. Pero no solo esto, sino que también el pasaje enfatiza que cada uno de nosotros tenemos la evidencia del testimonio del Espíritu Santo. Ese es el perdón de los pecados. Eso es la paz con Dios. Eso es la comunión con Dios. Ya que sin Él, nuestras vidas no serían conducidas por el camino del Evangelio. Así tenemos certeza y seguridad de nuestra condición de hijos de Dios. Por tanto, el apóstol Pablo y ahora la palabra de Dios nos recuerda que nosotros tenemos que vivir en esperanza porque aquello es reflejo de ser un hijo, de ser una hija de Dios. El apóstol Pablo agrega que ahora somos además herederos de Dios y coherederos con Cristo. Así como Cristo está en la presencia de Dios, también nosotros ahora estamos en esa presencia y es nuestra herencia. Pero el camino de Cristo fue el camino de la cruz, el camino del sufrimiento. El apóstol Pablo pone aquí una condición, dice, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así, la condición de la iglesia en este mundo, ya debemos de reconocerlo como una condición o estado de peregrinaje. Y por ende, si somos peregrinos, la experiencia del sufrimiento no está ajena. Como dice ahí la cita del Evangelio de Juan, de Jesucristo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así, el camino que recorrió Jesús fue un peregrinaje en medio del sufrimiento, para alcanzar su meta. Y ya el mismo Evangelio de Lucas también lo refuerza cuando nos presenta esa pregunta, esa interrogante: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Hermanos, así la Biblia nos enseña que si ponemos en la balanza los sufrimientos de este mundo y la gloria venidera, no hay dónde perderse. Como lo dice el versículo 18, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Así debemos reflexionar profundamente, ¿saben, hermano?, sobre el lugar de la esperanza en nuestras vidas. El lugar de la esperanza, ¿saben?, en nuestras vidas. No solo cuando estamos, por decirlo, en medio de las circunstancias negativas, dolor, enfermedad, sufrimiento, etcétera, sino que cuando las cosas van bien. Quizás para un hijo de Dios, quizás para una hija de Dios, en la presente vida, lo normal no es el confort, no es una vida sin dolor, sino lo normal es el camino de Cristo, que siempre es de cruz, porque sin diríamos, el medio de la cruz, indudablemente no hay gloria. Por eso, hermanos y hermanas, en este tiempo tenemos que recuperar la vivencia, la práctica, la virtud, cultivarla de la esperanza. Porque si somos hijos de Dios, si somos hijas de Dios, somos llamados a vivir en esperanza. Pero si seguimos la lectura del capítulo 8 de Romanos, ahí en el verso, a partir del verso 19, en segundo lugar, habría que decir que nosotros, los cristianos y cristianas,
somos llamados a vivir con esperanza porque es reflejo de una realidad superior. No solo vivir con esperanza porque somos hijos de Dios, sino porque aquello de una u otra manera refleja la realidad superior que indudablemente está presente en nuestras vidas. Porque dice la lectura bíblica a partir del verso 19, porque la creación aguarda con gran impaciencia la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino porque así lo dispuso Dios. Pero también tiene esperanza, pues también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación hasta ahora gime a una y sufre como si tuviera dolores de parto. El apóstol Pablo dice que la creación, todo lo que Dios hizo, la naturaleza, nosotros la humanidad, espera con anhelo ardiente la manifestación de los hijos de Dios, la plenitud de lo que le espera precisamente a esta realidad, la llegada de esa realidad superior. La palabra usada ahí en el griego por el apóstol Pablo, que se traduce como anhelo ardiente, es una palabra que se pronuncia como apocaradioca. Apocaradioca. Una palabra griega que describe la actitud del ser humano que escudriña en el horizonte con la cabeza extendida hacia adelante, buscando ansiosamente a la distancia la primera señal del amanecer, la irrupción del amanecer, de la gloria. Diríamos que así está la creación. Así está, diríamos, esa humanidad consciente de lo que Dios quiere llevar a cabo, consciente, expectante por la manifestación de los hijos de Dios. ¿Por qué se habla de esta manera? Si nosotros ya somos hijos de Dios, la realidad de Dios ya ha entrado en este mundo, pero lamentablemente, a la par, seguimos sujetos a este mundo. Por lo mismo, como parte de esa vieja creación, nosotros los hijos de Dios anhelamos ya esta nueva realidad. Anhelamos esa manifestación plena. El versículo 20 dice, porque la creación fue sujetada a vanidad, lo que habla de la realidad del pecado, lo que habla de la realidad del mal, que vemos nosotros a diarios, pero como dice al final el verso 20, pero que aún hay esperanza para esta realidad. Hermano y hermana, por eso el apóstol Pablo dice, así la creación gime, lamenta. Pero agrega el apóstol Pablo, sabemos, pero está en la expectativa, pero está a la expectativa de ser renovada, de ser transformada, cuando se manifiesten plenamente los hijos de Dios. Así se deja ver que no todo tiempo pasado es mejor, sino que todo tiempo futuro será mejor. Así el apóstol Pablo, en la lectura de Romanos que estamos haciendo, compara el fuerte anhelo de la creación con el gemido de una mujer que está en horas de parto, en proceso de dar a luz un bebé. Sin duda el gemir indica sufrimiento, pero está implícita la esperanza. Esa nueva vida va a nacer. Como nos comenta el reformador Juan Calvino, estos gemidos son dolores de parto, no de muerte. Los gemidos son gemidos de vida y no de muerte. Por tanto, no solo tenemos esta base bíblica, nosotros también, para hablar de la renovación de lo que Dios creó, la creación. Por ejemplo, el apóstol Pedro dice, pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva,
en los cuales mora la justicia. Hermanos, entonces, así como está la creación con anhelo ardiente, con apocaradioca, los cristianos somos llamados a vivir en esperanza, vivir en esperanza, porque hay una realidad superior que se acerca cada día, en donde la actual realidad indudablemente será totalmente superada en todas sus manifestaciones, en todas sus formas, que hoy lamentablemente limitan e impiden el pleno desarrollo de la vida del ser humano. Por eso la palabra del Señor dice de que el reino de Dios es justicia, es amor, ya es gozo. Quizás la pregunta para nosotros es hasta dónde estamos usted y yo con anhelo ardiente de la manifestación plena de lo que nosotros somos, hijos e hijas de Dios. Hasta dónde nosotros vivimos nuestro presente como aquel ser humano que espera ansiosamente que amanezca, que llegue pronto el amanecer. Recuerden la palabra apocaradioca, esa actitud del ser humano de esperar el amanecer, del que busca ansiosamente el nuevo día, del que no esconde su cabeza en medio de la circunstancia de aquel que lamentablemente a veces renuncia a vivir, sino que se levanta y que levanta su frente, levanta su cabeza para ver la nueva realidad. Recuerden, hermanos, que somos hijos e hijas de Dios. Y como ya lo decíamos, en primer lugar, un hijo de Dios, una hija de Dios, vive en esperanza. Y también vivir en esperanza es reconocer que se aproxima esa nueva realidad y que la vivimos con el presente, con anhelo ardiente, con esa apocaradioca, porque Dios trae precisamente algo extraordinario a la vida. Y eso no solamente tiene que ver con un futuro distante, sino que ya en el presente nosotros comenzamos a experimentar lo nuevo de Dios. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios se van experimentando. Y por último, en tercer lugar, el cristiano, la cristiana, el hijo, la hija de Dios, nosotros somos llamados a vivir con esperanza porque es reflejo de nuestra salvación. Es decir, aquel hombre, aquella mujer que tiene la convicción de ser un hijo de Dios, de saber que esta no es la realidad que lo está limitando porque se aproxima una realidad superior, vive con esperanza. Porque aquello está reflejando precisamente su salvación. Dice el verso 23, y no solo ella, sino también nosotros, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos dentro de nosotros mismos mientras esperamos la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque con esa esperanza fuimos salvados. Pero la esperanza que se ve ya no es esperanza, porque ¿quién espera lo que ya está viendo? Pero si lo que esperamos es algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Súper importante esta última línea. Tenemos que esperarlo con paciencia. El apóstol Pablo continúa diciendo que no solo gime la creación, nosotros también somos creación, pero también somos hijos de Dios. Y por tanto también gemimos, dice el apóstol Pablo, sino que también nosotros, los hijos de Dios, los que tenemos las primicias del Espíritu, el Espíritu Santo es la primicia, es la evidencia de que somos hijos de Dios, por tanto de que la salvación ha llegado a nuestra vida. Así el Espíritu es la evidencia de nuestra salvación. Gracias a Él podemos seguir adelante. Pero en este gemir que dice la palabra del Señor, debemos continuar con esperanza, aguardando, dice el apóstol Pablo usando la figura de la adopción. Es decir, cuando lleguemos a disfrutar la plenitud de ser hijos de Dios, nuestra redención definitiva. ¿Saben? Porque aún nosotros estamos sujetos a un cuerpo que sigue, a una vida que sigue experimentando las consecuencias de ser parte de esta realidad caída. Lamentablemente, del pecado personal, del pecado del prójimo,
y así finalmente, lamentablemente, sujetos a la muerte. En otras palabras, seguimos viviendo en este presente. Y mientras estemos en este presente, como dice la palabra de Jesús, tendremos aflicción. Pero llegará el día donde seremos completamente redimidos, completamente liberados de esta realidad caída, para ser transformados, para alcanzar, ¿saben?, nuestra plenitud. Tal como lo dice el apóstol Juan ahí en su primera carta, dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque lo veremos tal como Él es. Y el apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice: y por esto también dice, suspiramos y anhelamos ser revestidos de nuestra casa celestial. Recuerdo el testimonio de una mujer inválida, una hermana, que estábamos compartiendo un retiro, y ella dijo: espero mi día, cuando este cuerpo sea completamente redimido y liberado de esta enfermedad. Ahí vemos un ejemplo de vivir con esperanza. El apóstol Pablo, acá en el capítulo 8, en el verso 24, continúa. Y precisamente llama a tener esta actitud de esperanza. Y él dice que por medio de la esperanza fuimos salvos, esperando nuestra plenitud. Por eso esperamos y vivimos en esperanza. Así fuimos salvos por la esperanza. Ese es el tema. Fuimos salvos por la esperanza. Nuestra esperanza es una expectativa confiada en las bendiciones prometidas que hoy no se poseen ni se ven, pero que llegarán. Esta esperanza, la esperanza cristiana, no es un mero deseo, sino es algo real y concreto, pero que todavía no se ha manifestado plenamente y cuya evidencia es Jesucristo mismo. En otras palabras, habría que decir: Jesucristo es la esperanza. Jesucristo es nuestra esperanza. Así en el versículo 25 se nos dice cómo vivir esta esperanza. Para vivir en esperanza se necesita cultivar la paciencia. Nosotros no somos personas de un tiempo paciente. Vivimos urgidos, vivimos corriendo. Somos prisioneros, ¿saben?, de la agenda, del reloj. Ya somos prisioneros de los horarios. Y lamentablemente la paciencia como práctica va desapareciendo. Y dice acá la lectura de la palabra del Señor que el desarrollo de la esperanza como una virtud en la vida cristiana tiene que cultivarse, y para eso es necesaria la paciencia. La palabra griega que se usa para paciencia es una palabra que suena así como hupoponé, que quiere decir, miren la idea, quiere decir perseverar bajo el peso de la circunstancia. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice que debemos de cultivar la paciencia para que se desarrolle la esperanza en nosotros, es una invitación a la perseverancia bajo el peso de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Así, el camino de Jesucristo, el camino del cristiano, es duro y áspero. Y por tanto también la tarea es ardua. Y para esto necesitamos paciencia. Necesitamos, como lo decía, hupoponé, perseverar bajo el peso de la circunstancia. Hermano y hermana, debemos ser pacientes ante las adversidades, porque de esta manera estamos reflejando que somos hijos de Dios, que somos salvos y que aguardamos aquel día de nuestra plena redención. ¿Saben? Se cuenta
que el gran conquistador de Oriente, Alejandro Magno, antes de iniciar sus conquistas hacia Oriente, llamó a sus oficiales, a sus grandes oficiales, y a estos grandes oficiales le entregó todo. Y ellos le preguntaron, ¿con qué vas a luchar? Y él responde, yo me dejo la esperanza. Entregó las armas, entregó los bienes, y para que ellos indudablemente iniciasen la conquista. Y estos grandes oficiales le preguntan, y bueno, ¿y tú? ¿Con qué te quedas? Y él dice, yo me dejo la esperanza. Y ellos le preguntaron, ¿la esperanza de qué? Y él responde, la esperanza de triunfar, la esperanza de alcanzar la meta, de realizar lo que me he propuesto, de aprovechar los tesoros del tiempo y las riquezas del espíritu. ¿Cuánto necesita la iglesia renovar su concepción de la esperanza? Pero no solo renovar la concepción de la esperanza, sino de la práctica, de vivir en esperanza. Estimados hermanos y hermanas, a veces pareciera que no hay posibilidades para seguir avanzando, que no hay lugar, lamentablemente, para una vida de esperanza. Y surgen aquellas prácticas de mirar hacia el pasado buscando un consuelo, recurriendo a la frase, todo tiempo pasado fue mejor. Pero los hijos de Dios, las hijas de Dios, deben mirar hacia el futuro. Y hoy día hemos aprendido dos palabras griegas, apocaradioca, mirar el futuro, mirar la vida a partir del presente, con apocaradioca, anhelo ardiente de lo que Dios está haciendo y va a hacer. Pero también hemos aprendido la otra palabra griega, hupomoné, que nos invita a resistir bajo el peso de la circunstancia, a resistir, resistiendo el presente con anhelo ardiente de lo nuevo. Somos hijos de Dios. Estamos expectantes por una nueva realidad, pero a través de Cristo tenemos la confirmación por medio del Espíritu de que somos salvos. Por tanto, nosotros estamos mirando con expectación el horizonte de un nuevo día y perseverando bajo el peso de la circunstancia. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que reconocer que somos llamados a vivir con esperanza, porque es reflejo de ser un hijo de Dios. Vivir con esperanza, porque es reflejo de una realidad superior. Vivir con esperanza, porque es reflejo de nuestra salvación. No se entiende una iglesia sin esperanza. No se entiende a un cristiano y a una cristiana sin esperanza. ¿Por qué? Porque la esperanza es una virtud que precisamente está en nosotros y que tenemos que seguir cultivando. De Jesucristo mismo, surge esta realidad de vivir con esperanza, porque nuestro Dios es nuestra esperanza. Él es la esperanza. Por lo mismo dijo Jesucristo, estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo, no te olvides, hermano y hermana, es nuestra esperanza. Y que las circunstancias que se están viviendo y que aún nos impiden la comunión presente, cercana, a través de lo que es precisamente el culto muchas veces, no sea el impedimento para ser una iglesia que se alienta a continuar y que se alienta bajo el peso de la circunstancia, pero que está dispuesta a reconocer con anhelo ardiente, en medio de la paciencia, en medio del resistir el día a día, que somos hombres y mujeres
llenos de esperanza, que no estamos evadiendo la realidad, que nos comprometemos ya a vivir la vida cristiana y que esto lo reflejamos indudablemente por medio de la esperanza como don de Dios para nuestras vidas. Como Jesucristo decía, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Que la gracia de Dios, que nuestro Dios nos bendiga y nos permita continuar en medio de las circunstancias que nosotros estamos viviendo a la luz de la palabra del Señor, lleno de esperanza, porque somos hijos de Dios, porque tenemos conciencia de que hay una realidad superior y que precisamente Dios ha traído a nuestras vidas salvación. Y en el día de hoy, a pesar de la realidad que nosotros experimentamos, nuestras vidas se llenan de esperanza y estamos dispuestos a continuar siendo fieles a nuestro Dios. Que Dios bendiga su vida. Que Dios nos permita continuar con ese anhelo ardiente, con esa apocaradioca, en medio del peso de las circunstancias, con paciencia, jupomoné. Que Dios les bendiga. Gracias al Señor porque tenemos el privilegio de escuchar mensajes centrados en su palabra, que sin duda son de bendición para nuestra vida. Y también damos gracias al Señor por esta transmisión, por este tiempo, donde sabemos que Él siempre está, Él es fiel. Y para terminar vamos a tener un tiempo de oración. Que el Señor bendiga la vida de cada hermano, que sea fortalecido en su semana, que si está en un tiempo de vacaciones también pueda disfrutar, siempre honrando al Señor y agradeciendo los regalos que Él nos da. Gracias, Señor, por este tiempo, porque sabemos que Tú estás cerca de nosotros, Señor, porque Tú no estás lejano, Padre. Y confiamos, Señor, en que Tú nos vas a ayudar día a día, que el Espíritu Santo nos va a recordar cada una de las palabras que hemos escuchado para poder perseverar hasta el final, Señor, para que podamos ser puros e irreprensibles hasta el día de Tu venida y perseverar hasta el final, Señor. Gracias por todo. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que Tu presencia los fortalezca en todo lo que ellos hagan, Señor. Nunca, Señor, dejes que nos olvidemos que separados de Ti nada podemos hacer. Bendice este tiempo, Señor. Toda la gloria sea al Rey de Reyes y Señor de Señores, Creador de todo el universo. En el nombre de Jesús. Amén.